Bienvenidos a la nueva sección del canal Hablemos de un libro de la Biblia. Hola a todos, hoy les traigo esta nueva sección y aunque más o menos ya por el título sé que muchos sabrán de qué se trata, pero me gustaría en unos 20 segunditos explicarle de qué trata esta nueva sección del canal, así que corramos el tiempo. Hablemos de un libro de la Biblia es una sección donde vamos a tomar un libro de la palabra de Dios al azar y vamos a ver quién lo escribió, en qué año se escribió, los personajes principales, las enseñanzas y las principales historias que podemos encontrar allí y curiosidades bíblicas. Es decir, que de una manera en general vamos a ver de qué trata este libro en un solo video. Espero no haberme pasado los 20 segundos. Dicho esto, ahora sí vamos a ver cuál es el primer libro que vamos a ver de esta sección y es nada más y nada menos que el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es un libro que solamente se compone de 4 capítulos. Es un libro súper corto, pero con una historia súper preciosa. Y de hecho les confieso que es uno de mis libros favoritos de la palabra de Dios. Su autor en realidad es anónimo, aunque muchos concuerdan que el escritor fue Samuel. Pero como no es algo que es totalmente verificado, se dice que su autor es anónimo y probablemente haya sido el profeta Samuel. Este libro se escribió alrededor del siglo X a.C. y su personaje principal es quien lleva el nombre Ruth y también Noemí, que fue su suegra. Es decir, que podemos ver que el mismo nombre del libro es uno de los autores principales y eso sucede con varios libros en la palabra de Dios que más adelante vamos a ir mirando. En resumen, este libro prácticamente es una historia. Esos 4 capítulos trata de una historia que va de manera secuencial y vemos que empieza con un escenario en donde Noemí, que es la suegra de Ruth, va hacia Moab. Ellos realmente son judíos, pero ellos van hacia los campos de Moab porque hubo una gran hambre en Belén donde ellos vivían, entonces se trasladaron allí para tener una mejor vida. Se trasladó Noemí, la suegra de Ruth, también su esposo y sus 2 hijos. Resulta que allá ellos viviendo en ese lugar extranjero conocieron a estas 2 mujeres que eran Ruth y Orfa, sus 2 hijos. Recuerden que les dije que tenía 2 hijos, pues sus 2 hijos se casaron con estas mujeres y resulta que al paso del tiempo el esposo de Noemí murió y luego sus 2 hijos. Es decir, que se quedó prácticamente Noemí sola. Pues que antes, en esos tiempos, se utilizaba que cuando morían los hijos, pues las mujeres quedaban viudas y podían casarse con otras personas de la misma familia, pero como Noemí no tenía más familia ya que estaba en otro pueblo, pues ella lo que le dijo, pues chicas, búsquense esposos de su mismo pueblo y hagan sus vidas porque ya yo soy una mujer anciana y no tengo nada que ofrecerle. Pues sus 2 nueras amaban bastante a Noemí, y ellas no querían irse. Al fin y al cabo ella le insistió, Orfa se fue, pero Ruth no se fue. Y aquí es donde está el versículo súper reconocido, que es lo que Noemí dice, lo que Ruth les dice a Noemí, y es un versículo que se utiliza bastante y es: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, que Ruth declaró una palabra que donde quiera que fuera su suegra, ella iba a estar. Y no más solamente eso, sino que aún el Dios que ella adoraba, que era el Dios de Israel, también iba a ser su Dios. Moab, donde vivía Ruth, se caracterizaba por ser un pueblo que no tenía a Dios Todopoderoso como el Dios principal, eran un poco idólatras, pero ella decretó una palabra que por eso se ha hecho tan marcada en el pueblo cristiano, este versículo, porque fue algo realmente muy fuerte e importante. Para resumir la historia, al final Ruth conoció a un pariente que podía redimirla, y pues se casó con ese pariente y luego pues la familia de Noemí retomó su herencia, porque eso es lo que se hacía antes. Cuando moría alguien, otro pariente tomaba la herencia de esas personas para que el legado pudiera seguir, y el legado siguió porque Ruth y Noemí volvieron a Belén y allí fue que conocieron el nuevo pariente. Y fue tan impactante esta historia que Ruth, por si no lo sabían, que eso es una de las curiosidades bíblicas que vamos a ver de este libro,
es la bisabuela de David. Sí, el David que venció a Goliat, el David que fue rey. Ruth fue su bisabuela. Porque Ruth dio como hija a Obed, luego Obed a Isaí, Isaí a David. Bueno, dicho más o menos ya este resumen, vamos a ver las enseñanzas que nos deja este libro. Nos deja enseñanzas muy hermosas. Y número 1 tenemos la lealtad. La lealtad que tuvo Ruth con su suegra Noemí de no dejarla sola a pesar de todo lo que había sucedido. Es un gran ejemplo de esta palabra porque ella se quedó allí. En las buenas y en las malas se quedó junto a su suegra por el amor y el aprecio que le tenía a ella y su familia. Vemos también otra enseñanza que nos deja ese libro, es el cuidado que Dios tiene para proveer. A pesar de que estas mujeres volvieron a Belén, pero volvieron vacías, sin nada. No tenían a alguien que pudiera trabajar por ellas. Dios como quiera fue su sustento. Vemos que cuando Noemí iba a las cosechas, iba a recoger de lo que las personas dejaban, ella tenía gracia para encontrar el sustento para las dos. Y vemos que Ruth, cuando encontraba algo, aunque fuera un poco de comida que le dieran, ella siempre le llevaba un poco a su suegra. Y vemos que Dios fue el proveedor de ambas y utilizó a Ruth, pudiéramos decir, una persona más joven que podía conseguir algo mejor. La utilizó para sustentar a Noemí, que ella era una persona de una edad más avanzada, que se le complicaba en cierto punto poder trabajar para encontrar lo que necesitaba. Vemos también otra enseñanza que nos deja es que Ruth fue aceptada por el pueblo de Israel. Recuerden que nosotros leemos esa historia muy bonito, todo muy bien, pero Ruth prácticamente dejó todo, dejó su pueblo para irse a otro pueblo que adoraba a un Dios y que tenía costumbres muy distintas quizá a la que ella veía. Y el pueblo israelí aceptó a Ruth al cierto punto que ella está dentro de la genealogía de Jesús. Otra cosa es que siempre hacer las cosas correctas. Nos enseña este libro siempre hacer las cosas de manera correcta y nos da los diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque Boaz fue quien se casó con Ruth, así era que se llamaba Boaz. Pero hubo un pariente que estaba antes de Boaz que le tocaba redimir, tomar la herencia del esposo de Ruth, que era Malón. Pero entonces Boaz hizo lo correcto. Primero habló con él, le pidió permiso, él no quiso y pues tomó a Ruth. Y eso es hacer lo correcto. También Ruth hizo las cosas semejantes a como era la costumbre del pueblo de Israel. Es decir, que siempre cuando hacemos las cosas correctamente, nos enseña este libro, vamos a obtener las cosas de manera buena. Otra enseñanza que nos deja este libro es esperanza. Es claramente una palabra que englobaría este libro, es la esperanza. Vemos que cuando Noemí entra, eso lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, no recuerdo exactamente. Cuando entra, Noemí se cambia el nombre a Mara, que es amargura. Era tan fuerte lo que había pasado porque esta mujer había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos, había perdido todo. Y prácticamente se sentía amarga. Y cuando nació el hijo de Ruth, ella sintió una esperanza en su familia, en su legado, en todo. Y este libro, yo diría que es la palabra clave de este libro: lealtad y esperanza. Así que este ha sido el libro de esta sección. Espero que les haya gustado. Déjenmelo en los comentarios qué otro libro les gustaría que nosotros hablemos en general, qué podemos aprender de él. Así que ya saben que nos vemos en un próximo video.